fuimos el primer hospital a nivel mundial en poder obtener la certificación 7101-2023. Y esto es porque ningún hospital le daba la importancia a ISO 9000. Estamos retrasados en la fabricación de sales activas. Es decir, no controlamos nosotros el problema de la salud. No, controlamos con los medios que tenemos, pero dependemos de otros países. Es muy importante entender que la salud se tiene que detectar desde la prevención, desde niños, y esto viene en la educación, pero no hay nadie que yo sepa en el país velando por la prevención. Y si tú me dices cuánto cuesta atender a un diabético, son millones de pesos. Se pudo haber prevenido comiendo bien, tomando menos refrescos. Tenemos el lugar per cápita con más consumo de Coca-Cola, porque no tienen acceso al agua potable. Es que México está por encima de la media internacional del porcentaje del PIB que reinvierte en salud. Recurso hay, el tema es cómo se está implementando. En el Hospital Puebla, que has metido tanta tecnología, ¿qué pasaría si nos imponen un impuesto del 25% como lo está pensando el señor Trump? Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hay momentos que me emocionan, y este es uno de ellos. Entrevistar a un joven triunfador, a un joven que a sus 36 años empieza a impactar en la vida de Puebla, me enorgullece mucho. Gracias por estar aquí, José Antonio Rivera Bretón, un joven estudioso del derecho, pero luego le dio por meterse a las cuestiones de salud. Y de esto vamos a platicar. José Antonio, ¿cómo fue ese proceso para que llegaras a ser el director del Hospital Puebla? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. La emoción es mía. Estar sentado frente a frente con uno de los grandes de Puebla siempre intimida y se agradece que nos tomen en cuenta, don Paco. Pero me conoce tu familia desde hace 50, 60 años. Sí, claro que sí. Somos amigos. Nos hemos cruzado en diferentes momentos de nuestras vidas, gracias a Dios. Y ahorita, gracias a Dios, tenemos otra oportunidad de estar aquí enfrente. Para contestar tu pregunta, pues mira, tú sabes perfectamente cómo estuvieron más o menos los tiempos del negocio Hospital Puebla, cómo en 2006 se culmina la construcción del edificio que está ubicado aquí en la Angelópolis. Y yo estaba en ese momento en un proceso, vamos a llamarle, terminando la carrera, pero también en un conflicto del día a día con mi señor padre, que lo conozco muy bien, que es amigo tuyo desde hace tiempo. Y él hubiera querido que yo me formara en la administración de empresas, cosa que llevan haciendo desde hace más de 4 generaciones en su familia. Cabe mencionar que de mi familia directa, de primos hermanos, de tíos, tíos hermanos de mi papá, de mi abuelo, no existe ningún abogado. Entonces me criticaba un poco, ¿no? Siempre con ese ímpetu del papá que no quiere que estudies algo diferente a lo que él hace y quiere que te desarrolles en lo mismo, pues por parte de la herencia familiar. Y bueno, el chiste es que en estos años, de 2006 a 2008, él toma la decisión de empezar a trabajar en la marca Hospital Puebla y decide emprenderlo como nuevo negocio. Y cuando yo salgo de la carrera en 2012, y escribo una tesis, que esa tesis es un manual jurídico para la creación, eliminación, fusión y extinción de las empresas. Entonces, cuando él llega a escuchar mi examen profesional, en ese entonces se ocupaban, le llamó mucho la idea, ¿no? Viendo que el hijo abogado hablaba de fideicomisos y hablaba de estructuras económicas dentro de una esfera jurídica, le llamó la atención, a lo que me invita a trabajar con él en el año, no me acuerdo si era 2011, 2012, finales. Entonces, pues yo ya quería aventarme mi paquete de abogado, irme a un despacho y empezar mi carrera. Y al final del día me emociona el hecho de que me estaba tomando en cuenta para formar parte de algo tan importante que para él y para la familia, que era el negocio familiar, ¿no? Entonces,
me da el visto bueno y yo se lo doy a él porque es algo mutuo. Mi papá siempre ha sido una persona muy respetuosa en que podemos hacer lo que queramos. Juzga y te dice bromas y te molesta, pero siempre ha tenido la apertura de que cada quien se puede dedicar a lo que quiere, ¿no? Entonces nos damos ese visto bueno y yo empiezo a trabajar en el área de urgencias del Hospital Puebla. Estuve qué bueno. Buen 2 años. área. Es un buen área con un impacto psicológico fuerte. Sí. Y eso que estamos en hospital privado, ¿no? Hospital público ni se diga. Siempre lo digo con mucho respeto. Es una vocación el área de urgencias, brutal. Y hoy en día, tanto me gusta que veo hasta las series de televisión. Hay una extraordinaria que se llama The Pit, que es como esta serie de 24 horas, no sé si te acuerdas, de policías. Sí. Pero esta se trata de un área de urgencias y son 24 horas en el área del PIT, que así le llaman en Estados Unidos a los cubículos de urgencias. Es apasionante. Y esa fue mi vida durante 2 años. Para hacerte el cuento corto, tuve que hacer maestría para empezar a subir de nivel a las diferentes directrices. ¿Qué maestría? Maestría en administración de hospitales, bueno, de instituciones de salud. Bien. Tanto públicos como privadas. Y tuve una especialidad en administración de hospitales privados en la Universidad de las Américas. Fui la primera generación que se desarrolló en esta universidad, en esta maestría. La terminamos muy bien y ahí es donde ya decidí totalmente dedicarme a proyectos de la salud. No estoy negado en participar en otras áreas. No, pero pues te has clavado en ello y tan es así que has obtenido triunfos. Pues cuéntanos de ello. Gracias a Dios, sí. ¿De cuál? ¿Qué quieres que te platique? Que cómo llegas a que hay un reconocimiento nacional de la calidad que tiene el Hospital Puebla. Mira, vamos a seccionar o dividir la vida que ha llevado Hospital Puebla. Creo que es muy importante que nos ubiquemos en cómo empieza, ¿no? Que es lo que ya te platiqué. El Hospital Puebla abre sus puertas en el 2008. Normalmente un hospital en prisas consigue la primera certificación nacional del Consejo aproximadamente entre 2 y 4 años. Después nosotros la conseguimos a los 4 años con 10 de calificación. Ahí es donde yo me involucro en el área del Hospital Puebla. Y cuando me tocó a mí la certificación, no a mí como director general, sino como director de servicios, pues aprendo muchísimas cosas y me doy cuenta que la calidad no es solamente hacer números, sino que en el área de hospitales, el ISO 9000 y estas certificaciones, inclusive la nacional, te ayudan para generar una medición de riesgos. Y ahí es donde aprendí que cuando tú inviertes un peso en seguridad, en un futuro te ahorras 2. Y entonces cambia mi vida, porque me acuerdo perfecto que todos estos tableros que alguna persona me decía en un momento dado que esto es nada más hacer información y hacer castillos de papel. Yo totalmente pensé lo opuesto y me doy cuenta que estos tableros realmente, si los llevas a cabo un gran control, se genera un mundo de información objetiva para tomar decisiones en tu día a día. Y lo que un director que viene de derecho, que no tiene la experiencia para trabajar dentro de un hospital, que era ese mi momento, y siempre me he considerado así, es que te da esa oportunidad de compartir estos riesgos, porque tienes el know-how en estos sistemas de calidad. Entonces, en 2013 nos entra en la sangre el sistema de calidad. En 2015 nos metemos a las primeras internacionales, que fue ISO 9001-2015. Logramos una certificación favorable y la mantuvimos durante 4 años. Lo que pasó con esto es que fuimos el primer hospital a nivel mundial en poder obtener la certificación 7101-2023. Y esto es porque ningún hospital le daba la importancia a ISO 9000. Lo veían como un tema genérico. Y nosotros, como apasionados de la información de control, no solamente hospitalaria, porque ISO 9001-2015 es todo menos hospitalaria, es meramente genérica para empresas, y me ayudó muchísimo para suplir estas deficiencias que tengo como abogado. Pero ahora, trabaja conmigo en esto. Si es un hospital, quiere decir que es una empresa multidisciplinaria.
y que el 90% de las personas que trabajan ahí no se educaron con temas de administración empresarial. Entonces, cuando tú metes ISO 9000, te fortalece todas estas debilidades de la gente, las suple. Entonces, ir en este camino nos dio ese logro de ser el primer hospital mundial. ¿Por qué? Porque los demás hospitales no cumplieron con el primer requisito de estar 4 años consecutivos con la primera herramienta de ISO. Y este tipo de decisiones son los que nos han llevado, por ejemplo, a contar con acreditaciones internacionales como es la de Canadá, que la de Canadá es muy interesante porque es el mejor sistema de salud a nivel América y es el único que se parece al nivel norte de Europa, ¿sí? Entonces te abre las puertas para generar negocio con países europeos que si te quedas nada más con el modelo americano, pues no coincide con ellos, ¿sí? Y el modelo que pueden llegar a tener el país nórdico puede llegar a tener sus similitudes con el país árabe, pero nunca con el país americano. Entonces nos abrió las puertas a estos temas de administración, vamos a llamarle internacional, y obviamente nos generó una ventaja competitiva con los demás, ¿no? Claro. Y bueno, a lo que nos lleva es en que en los rankings nacionales, hechos por 2 empresas de estatista, que es Fonsalud, Fundación Mexicana para la Salud, y la otra es Bluetooth, es el único ranking que realmente se ha tomado, y hablo de todos los gremios, ni siquiera la guía Michelin tiene tanto intercambio de información con las empresas que están siendo evaluadas como la de Fonsalud y Bluetooth, que sale cada año en expansión. Y nosotros empezamos en el lugar, si no mal recuerdo, número 27, cuando fue nuestro primer ranking. Obtuvimos el segundo lugar en el estado y a partir del segundo año fuimos el primer lugar en el estado. Le ganamos a todos los hospitales del centro sur del país en el ranking. Y hoy no solamente llevamos 4 años consecutivos con esto, sino que nos montamos en el número 7 nacional. Sensacional. Sí. Toño, no quiero perder la oportunidad. El país tiene un problema en salud muy serio. Nuestros hospitales, aparte de la falta de insumos, hay médicos que hacen maravillas a pesar de ello. Pero ¿qué recomendarías en especial a todo el sistema de salud nacional, dado tu conocimiento en el tema? Bueno, son 2 cosas muy importantes, ¿no? Primera es el flujo del efectivo, a dónde se está yendo y qué uso se le está dando. Si algo sabemos con las métricas es que México está por encima de la media internacional del porcentaje del PIB que reinvierte en salud. Entonces, recurso hay. El tema es cómo se está implementando. Yo pondría ahí diferentes medidores y bueno, saben deducir de mis palabras a lo que me refiero. El otro punto y más importante es el acceso a los medicamentos. El acceso a los medicamentos, como te platicaba yo hace rato, vienen de diferentes temas los que perjudican en este tema. Primero es qué sales activas se reproducen en el país. Se producen, perdón. 2, qué medicamentos se están confeccionando, armando o generando desde cero en el país. ¿Quién tiene las patentes de estos medicamentos o quién paga los derechos sobre estos medicamentos? 3, ¿dónde están ubicados y cuál es el rango de medicamentos que tienen? Una población, en términos coloquiales, se enferma, ¿sí?, según, como te había platicado, a base de sus costumbres, de las temperaturas que tienen. No es lo mismo las enfermedades y las patologías de invierno que de verano. No es lo mismo el índice de oncología en un lugar minero que en un lugar con agua contaminada. No es el mismo tipo de cáncer el que ves. Entonces es muy importante que los líderes de las organizaciones públicas tengan en su mano las cifras indicadas para que ellos puedan pedir y tener sus órdenes de compra previamente establecidas con todos estos laboratorios para que les dé tiempo de programar todas las líneas de fábrica y producción que tienen de estos medicamentos. Tenemos laboratorios maravillosos en México que están haciendo maravillas. El problema es que posiblemente estén fabricando medicamentos que terminan en manos de otro país. ¿Por qué? Porque el gobierno no se los solicitó. Igual, si ellos tienen la patente para comprar e importar
ciertas sales activas o ciertos medicamentos, como fue el Propofol en la pandemia, que era necesario para intubar a las personas y para seguir haciendo cirugías dentro de los planteles públicos y privados, pues era muy importante que tuvieran este medicamento a la mano al momento que se requiriera, ya sea que lo importes de la India, de Italia, de donde tú quisieras, ¿no? Pero saber bien y empezarlo a medir y prevenir que esto iba a suceder. Si tú intentas atacar la salud como un tema correctivo, y esto es a nivel holístico, o sea, en un 360, tanto de seres humanos como de instituciones, si tú tratas de hacer y corregir la salud de una manera correctiva, perdona la redundancia, va a ser muchísimo más difícil. Y más caro. Y mucho más caro. Porque ¿de dónde vas a sacar todo lo que no dejaste en claro a tus productores mexicanos que ibas a necesitar? ¿Sí? Hay muchas empresas en México, que no quiero tocar nombres, porque no es justo para ellos, no están sentados aquí, que tienen sus patentes de producción de cosas que no están generando, por ejemplo. Y no se están generando porque nadie se las está solicitando. Y nadie se las está solicitando porque no hay un programa de compras ordenado. Entonces están dormidas las patentes. Caray, entonces, qué tristeza. Se requiere este tema de conocimiento, de atención y de prevención. Es muy importante entender que la salud a un humano se tiene que detectar desde la prevención. Y se tiene, perdón la redundancia otra vez, que prevenir. Desde niños. Desde niños. Y esto viene en la educación. Tú tienes países como Japón, donde es obligatorio para las instituciones de educación tener nutriólogas. Entonces, en estas escuelas, los niños deben de comer sus productos 100% naturales. Entonces, cuando tú llegas a estas escuelas, que hubo un reportaje apenas, desconozco ahorita la fuente, no me acuerdo, pero hubo un reportaje de un americano que se mete a estas escuelas y se da cuenta que no hay obesidad infantil. No, realmente no. Por los lonches de los cuales están conformado esto. Y están comiendo cosas nutritivas, balanceadas y con enriquecimiento calórico, ¿no? Fíjate que aquí sí quiero terciar un poco en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus guarderías, ¿sí?, tiene este sistema muy bien implementado. Y los niños pues desayunan y tienen un lunch, que es la parte que les corresponde, pero esto no se continúa en la casa, sino el niño sale y entonces lo meten a la dinámica de las papitas y los Doritos y de la Coca-Cola y otra serie de cosas. Entonces el esfuerzo hecho en la guardería se pierde. Claro. Este es un algo que vale la pena saberlo, bro. Yo a veces me pongo a pensar muchas tonterías, don Paco. Y una de ellas es, si la leche materna es 50% grasa trans, ¿no? Entonces, ¿estamos satanizando todo esto? Si nada más es necesario para una parte, y lo digo porque no soy nutriólogo, ¿no?, pero me pone a pensar muchas cosas. ¿Cómo estamos atacando este tema? Entonces, estamos hablando de qué es bueno cuando es natural y de qué es malo cuando es sintético, porque evidentemente no es lo mismo de una bolsa de papas, la grasa saturada, al de una leche materna. Al final del día, sí, se traduce en calorías, pero no hay nadie que yo sepa en el país velando por la prevención. Y si tú me dices cuánto cuesta atender a un diabético, a un hipertenso, a lo largo del tiempo, son millones de pesos. Son medicamentos que probablemente van desde 200 hasta 1,000 pesos el tratamiento mensual o más, ¿sí?, en el caso de la hipertensión, que se pudo haber prevenido comiendo bien, tomando menos refrescos. Tenemos el lugar per cápita con más consumo de Coca-Cola, porque no tienen acceso al agua potable, por ejemplo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, la salud pública es un desinterés. Es como ahorita los esfuerzos para limpiar el Atoyac. Bueno, es la enésima vez que oímos el proyecto. Gracias a los gobernantes que lo están haciendo,
¿no? Les agradecemos algo que claramente nos va a beneficiar a los poblanos, porque el índice de leucemia ligado a esto en las áreas que están alrededor y que colindan con el, ¿cómo se llama? Con la presa de Valsequillo, pues ha ido en aumento, igual que otras enfermedades. Sin embargo, el problema hubiera sido más fácil atacarlo si hubieran regulado a las empresas que tiraban, principalmente, tengo entendido por lo que veo en las noticias, que son las textiles, donde desde el desagüe de la Malinche y otros químicos viene más contaminada, y otros químicos, ¿no? Entonces, esto preventivamente hubiera sido mucho más barato. El problema es que ya lo traemos adentro. Ahorita somos un país con obesidad infantil, de los más importantes, con un índice de diabetes brutal, del tipo 1 y del tipo 2. Estamos viendo enfermedades ya de demencia senil en cada vez más jóvenes y no sabemos por dónde. El problema de la salud en México, en un rango de 1 a 10, ¿dónde lo colocas? Me refiero a la salud popular, me refiero al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE y a todos los sistemas de salud que hoy se han integrado en IMSS Bienestar, propiamente a nivel, ya prácticamente todo el país. Mira, no lo reprobaría, pero tampoco le daría una calificación con galardón. Ningún sistema de salud público, específicamente en el mundo, ninguno es modelo y ninguno es replicable a otro país. Cada país es como... ¿Ni siquiera el noruego? Ni siquiera el noruego, porque la sociedad es diferente y las enfermedades van muy arraigadas a la cultura del pueblo. Entonces, si tú tratas de replicar el noruego, el finlandés, el árabe, es muy distinto, porque estamos hablando de entrada que estos países tienden a ser monárquicos. Y al ser monárquicos no es que sea del pueblo la salud, es del rey. Y es algo que les da de contraprestación con impuestos. Entonces tampoco es gratuito. Entonces, cuando estás hablando de que la mayoría de estos países, como los árabes o los nórdicos, pertenecen a una monarquía, estás hablando que hay un patrón, hay un dueño. Entonces piensan que la salud no es privada. No, no, no. Todo el país está privatizado y es de alguien. Y piensan que es gratuito. Y no, no es gratuito. Pagan un índice de impuestos igual o mayor al de nosotros. ¿Sí? ¿Dónde está el aprovechamiento y dónde veo las oportunidades de un país como lo es México? Que México hay que hablar, ¿no? O sea, México está en Latinoamérica y tiene problemas naturales de Latinoamérica, que ha sido abusado en cierto sentido por los países del norte, ¿no? Que esto es algo que se ve geográficamente en todo el mundo, ¿sí? Los países del norte, y también que está posicionado en un lugar geográfico privilegiado, pero que como país su demográfica no le ayuda. Es decir, si tú comparas el sistema de salud con España, España tiene el territorio del tamaño de Chihuahua. Construir carreteras en España es muchísimo más sencillo que construirlas en un país que tú lo conoces perfecto, ¿no? Que árido, por un lado, en el desierto de Chihuahua. Y selva por otra. Y selva en Chiapas, donde los territorios son enormes, ¿sí? Y tenemos a la Sierra Madre cruzando el territorio nacional. Entonces el acceso a la salud se ve geográficamente difícil, económicamente complicado y obviamente con un gobierno que no ha sabido permear los recursos destinados. Si tú mides el índice de la Organización Mundial de la Salud, de la inversión que existe de México según el PIB, ¿sí? Te vas a dar cuenta que estamos arriba de la media internacional, inclusive ahorita cuando le bajaron, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Números simples. Si yo fuera contador y no lo necesito ser, te diría que hay un gasto de recursos innecesario en algún lugar que no está permitiendo el beneficio de la población. Ahora, yo como hospital privado hablo con mis médicos y les pregunto cuándo van a ocupar qué tipo de medicamento. ¿Sí? Esto es un déficit que está teniendo el gobierno. ¿Cómo me doy cuenta? Porque están llegando, o estaban llegando hace unos meses, a donde me quedé, información de hace no menos de 12 meses, donde
al IMSS Bienestar está surtiendo ciertos medicamentos para hospitales, por ejemplo, de quemados a un hospital que no recibe quemados, ¿sí? O cuando su población no tiene esa enfermedad. Vamos a hablar de enfermedades renales. Si a Puebla no nos llegan enfermedades y tratamientos de enfermedades renales, estamos perdidos porque estamos en el estado que a veces es el número 1, número 2, por la condición del agua, ¿sí? Y en el sector de población que le toca a esta deficiencia es el de menor recurso. Entonces, si no están planeando bien los medicamentos, fíjate el problema que esto se genera. Nosotros tenemos industria de medicamentos, hablando de nosotros mexicanos. Hay laboratorios enormes, como lo es un laboratorio, te puedo decir como PISA, ¿no? Como farmacias similares, que están produciendo el fármaco, a veces importando la sal activa. Entonces, si no tienen una orden constante de solicitud de compra, ellos no saben cómo armar sus líneas de producción. Entonces, si el gobierno federal o estatal dejan de comprar medicinas, vamos a llamarle para la diabetes, la insulina, uno de los tipos de insulina, dejan de producirla. Y al momento que llega la crisis del país, que eso pasó hace un par de años, y ya no tenemos insulina y no tienen sus líneas de fabricación armadas, volverlas a generar, se va a tener un retraso de 12 meses. Y entonces, ¿a dónde se fue la insulina que no pidió el gobierno federal y que fue fabricada en México? Pues se fue a Argentina, por ejemplo, datos reales. Ahora, te voy a hacer una preguntota. ¿Tú crees que la soberanía de un país, como lo dice la presidenta, se basa en un sistema de salud o se basa en el tema de los aranceles y lo que le contestamos a un país de otro lado, ¿no? A otro país. No, no tiene nada que ver. Es una cuestión económica y son decisiones de cada país, aceptarlas o no aceptarlas. Si tú ves la cartera que tiene Trump de trabajo, ¿sí? Uno de sus 2 puntos medulares es la fabricación de la sal activa. ¿Cuánto se importa? Tú ves la soberanía del país cuando es 100% soberano en sus necesidades. Y si es 100% soberano en los medicamentos que fabrica, puede engañar esa cifra. El problema está cuál de la sal activa necesaria para los medicamentos se produce en México y cuál es importada. ¿Y de dónde se importa? Porque entonces, con ese país al cual le compras la sal activa, es con el cual no puedes entrar en guerra. ¿Qué países tienen sal activa? Sal activa viene normalmente de China y de la India. Ah, caray. O sea, tú puedes ver una medicina, ¿no? Y me dicen, oye, es que esta medicina que tú estás comprando, no como hospital, tu persona, José Antonio, viene de China. Sí, pues es que la sal activa es de China y la sal activa es de la India. Ahora, me preocupa si ese medicamento no pasa los filtros del FDA y de COFEPRIS, porque sí funcionan y sí regulan. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, te venden un medicamento como que está hecho en Estados Unidos, pero si está hecho en Estados Unidos, entonces, ¿por qué Trump tiene en su agenda el nacionalizar la producción de la sal activa de los medicamentos? ¿Y países productores fuera de la India y de China no hay? Arabia, en los países árabes. No Arabia como país, porque no. ¿Qué es esa sal? ¿De dónde sale? Pues son diferentes minerales y son sintéticos, ¿no? Una sal activa que has escuchado mucho últimamente son las necesarias para producir la pseudoefedrina, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay cierta sal activa que se puede producir para generar 15 medicamentos, ¿sí? Pero son normalmente productos de la química. Químicos. Sí. Entonces, estamos retrasados en la química nosotros. Estamos retrasados en la fabricación de sales activas. Porque yo creo que si ha de existir la tierra o el mar para poder fabricar esta sal. Correcto. Si existe, habrá algunos que dependan de ciertos minerales que no tengamos y que tengamos que importar ese mineral. Pero al final del día, la pregunta del millón que nos tenemos que estar haciendo los mexicanos es ¿cuáles son los factores que nos hacen un país soberano? ¿No? La materia prima. Ok, estamos haciendo llantas, pero generamos celule, tenemos árboles de caucho, ¿dónde? Estamos produciendo, por decirte algo, ¿no? Para que le guste a la población, vino. Está bien,
Yo nunca he visto en mi vida un árbol de alcornoque donde sale el corcho para tapar una botella de vino en México. Claro que no. Nunca. Los fertilizantes que les estamos poniendo. Entonces, en todas las ramas es esto, ¿no? Y tú me decías, ¿dónde está el tema de la economía, de la salud en México? Realmente está en terceros, no nacionales. Es decir, no controlamos nosotros el problema de la salud. No tenemos. Dependemos de terceros permanentemente. Controlamos con los medios que tenemos, pero dependemos de otros países, 100%. No fabricamos nuestras máquinas, por ejemplo, de bombas de infusión, que es lo que más común tú utilices en un paciente. ¿Sí? Produces los sueros que van, pero hoy en día no conozco una marca seria que no trabaje con una marca extranjera que se llama B. Brown, por ejemplo. Es decir, dependemos también de la tecnología. 100%. Y en el Hospital Puebla, que has metido tanta tecnología, ¿qué pasaría si nos imponen un impuesto del 25% como lo está pensando el señor Trump? Hablando de la economía, de la salud, hay muchísimas cosas que la fomentan, ¿no? Y que le impactan. Por ejemplo, tú estás viendo que la inflación anual que se publica de enero a diciembre es del 4.21 o 4.22, ¿sí? Pero ¿qué otros factores influyen? O sea, en una economía de la salud tan grande y tan internacional como lo es, si fluctúa el dólar de junio del año pasado a diciembre del año pasado, un 25-30% que subió a diferencia contra el peso, ¿quién está pagando eso? Lo estamos pagando los hospitales, que tenemos nuestro mantenimiento en dólares porque las máquinas son americanas, o en euros porque son alemanas, ¿no? Como es Siemens o General Electric. Entonces, esto genera una inflación escondida, donde no es real que, por ejemplo, tu prima de seguro suba directamente al 5%. ¿Sí? Esto es algo que te das cuenta cada vez que pagas tu seguro. Sube un 10, un 11, un 12. ¿Por qué? Porque tiene diferencia contra la moneda internacional de cambio, que es el dólar, y eso impacta en el 100% de los productos de salud de insumos y de máquinas que tenemos que estarle dando mantenimiento. Ahora, si empieza una guerra comercial de Trump y Sheinbaum contesta, si yo fuera presidente, yo no le entraría a una guerra y no aplicaría la ley espejito, espejito, aquí va el 25%. Tú me lo quieres aplicar, voy a tomar todas las medidas posibles por que no apliques los 25%, pero si al final del día tú aplicas ese 25%, la inflación la tiene tu país y vamos a sufrir por las exportaciones que se van a dejar de hacer a Estados Unidos. Pero así como la insulina, los vamos a empezar a vender a Sudamérica, los vamos a empezar a vender a China y los vamos a empezar a vender a Rusia. Ahora, lo que no podemos hacer es meter un 25% de arancel de todo lo que viene de estos países, porque en ese momento impacta el 25% no solamente en la salud, sino en toda la economía de México. Claro, estoy de acuerdo. Porque ninguna de las tecnologías que tú estás viendo en tus coches, en tus bicis, en los camiones de servicio de transporte, los aceites de olivo, todo lo que está trayendo, ¿sí? Gran porcentaje viene de otro lado del mundo y va a impactar el 25%. Entonces tu inflación anual no va a ser del 4.20. No, yo creo que no. ¿Sí? Si tú ves cuánto está impactando el huevo, cuánto está impactando el café, aunque sea producto nacional. Sí, el café ya se fue a las nubes. El café tuvo una inflación de año con año o un aumento de precio del 23%. Así es. Entonces, si no tenemos un control de esto, que es lo que está intentando hacer Trump en su país, habrá que ver y medir que del otro lado del muro habemos mexicanos, que un hospital prevé este tipo de cosas y empezamos a comprar situaciones baratas, donde nuestros proveedores absorben parte del trancazo, nosotros absorbemos parte del trancazo y el paciente absorbe parte del trancazo. Pero entendamos que estas tres figuras estamos en el mismo lado. Somos parte del mismo equipo, ¿sí? Paciente, aseguradora, hospital y presidenta de la República. ¿Sí me explicó? Estoy de acuerdo. Tenemos que coadyuvarnos 100%. Y yo creo que aquí es donde es importante mencionar asesores, ¿no?
¿Qué viene para el Hospital Puebla? ¿Cuál es el siguiente paso que piensas dar? Mira, te voy a platicar algo en exclusiva, ¿no? Porque no lo he dicho. Firmamos ayer con General Electric, con Guillermo Mura, que es el CEO de General Electric México y parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y vamos a generar un área cardiovascular. Genial. Que no existe en ningún lado de México, ¿no? Vamos a traer los 2 equipos de punta que no han sido instalados en otros hospitales de esta misma marca, donde vamos a generar, imagínate una pecera de cristal, donde tengas área de intervencionismo junto con un quirófano híbrido que se apoya con imagen de rayos X para poder hacer cirugía de mínima invasión e intervencionismo que es sin cirugía. Es un cateterismo donde entran con un popote del tamaño del café, hablando del tema. Wow. Entran por tus venas, destapan y arreglan problemas en tu corazón, en tus venas generales del cuerpo periféricas, en en las arterias de la cabeza, ¿sí? Y se aplica de muchas formas. Es imposible que te platique y que me lo puedan entender cómo es, porque tienes que saber lo que es una sala de hemodinamia para que entiendas cómo van a funcionar estas dos con un tomógrafo adentro y cómo compartir imágenes. Pero te reduzco y te resumo en las siguientes palabras. Vas a poder operar a pacientes simulados, pacientes que no están vivos y que son robóticos, varias veces antes de intervenir a una persona. Genial. Para practicar un tipo de cirugías en específico. Pues aquí tienen a un triunfador, a Toño, como lo conocemos. Y Toño, me alegra mucho haber escuchado todo esto y saber que en Puebla también se pueden hacer bien las cosas. Gracias por ese ejemplo. Un saludo muy profundo a tu familia, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y a ustedes, síganos en las redes sociales. Esta fue una conversación con el pastor. Muchas gracias.